Buenas, en este video les quiero hablar un poquito de la guía de trabajo autónomo de la semana 1 del módulo 74 de geometría. En este caso, la habilidad de esta guía de trabajo es analizar gráfica, tabular y algebraicamente las funciones exponenciales. Existen varios tipos de funciones, los cuales ustedes ya han visto con anterioridad. Por ejemplo, la función lineal es una función que no tiene exponente. La función cuadrática es una función donde el exponente es un 2. Y ahora vamos a ver la función exponencial. La función exponencial nosotros la reconocemos porque su exponente siempre es x. Por ejemplo, veamos aquí el criterio, en lo que se marca en verde. Siempre una función exponencial va a tener un exponente x o cualquier letra. Puede ser una t, una z, cualquier letra. En este caso, la a se va a llamar base y la x sería el exponente. Siempre la a o la base tiene que ser mayor a 0 y diferente de 1. La x puede tomar cualquier valor dependiendo de la pregunta que se nos haga. Entonces, para reconocer que una función sea exponencial, lo que tenemos que hacer es fijarnos que tenga un exponente una letra. Puede ser x, t, etc. Y que su base tiene que ser positiva y diferente de 0 y 1. Entonces, cualquier base negativa o que tenga un 0 o un 1 no forman parte de una función exponencial. También hay dos casos de funciones exponenciales, cuando la a es mayor a 1 y cuando la a está entre 0 y 1. Dependiendo del caso van a haber una serie de características. Cuando la a es mayor a 1, la función va a ser creciente, y cuando la a está entre 0 y 1, va a ser decreciente. Esa a sería la base. Yo les voy a dar un número y ustedes lo pasan en la calculadora y si es mayor a 1 es creciente, si está entre 0 y 1 es decreciente. Como les dije, dependiendo el caso, van a tomar una serie de características, las cuales nada más es de aprendérselas de memoria y saber utilizarlas. En este caso, cuando la a es mayor a 1, se cumplen todas las características que están acá. El dominio van a ser los números reales, el codominio los reales positivos, el ámbito los reales positivos, la intersección con x no hay, intersección con y es 0,1 siempre, el régimen de variación va a ser creciente y va a ser asíntota al eje x por la izquierda. Ahora bien, cuando la base o la a, en este caso, recuerden que la a siempre se refiere a la base. Cuando la a es entre 0 y 1, un valor cualquiera entre 0 y 1, el dominio va a ser reales, codominio reales positivos, ámbito igual reales positivos, intersección con x no hay, intersección con y 0,1, régimen de variación decreciente, y la asíntota va a ser al eje x por la derecha. Como ven, la mayoría de características son iguales, el dominio, codominio, ámbito, intersección con x e intersección con y son iguales sea cual sea el caso. Lo único que cambia o la única característica que va a cambiar es el régimen de variación y la asíntota. También tenemos la gráfica. Cuando a es mayor a 1, la gráfica va a ser creciente. Siempre que a sea mayor a 1 va a ser creciente. Y cuando a es un valor entre 0 y 1, la función va a ser decreciente, que sería la que estoy marcando en verde. Entonces, cuando a es mayor a 1, la función es creciente. Y cuando a es un valor entre 0 y 1, la función es decreciente. Por último, para identificar cuando una función es exponencial, debemos de leer este cuadrito que está acá. Dice que para saber si una función es exponencial, se debe de verificar que la base sea un número positivo diferente de 0 y 1. Entonces, para saber si es una función exponencial, siempre debe ser su base positiva. No existe una función exponencial cuya base sea negativa. Ahora vamos a leer un ejemplo. En este caso dice, determine todas las características según la función exponencial que se le dará. Para ello debe identificar si es función exponencial o no y luego determinar el caso y completar con las características correspondientes.
El primer ejemplo nos dice que la función sería f de x es igual a menos 2x. Recuerden que anteriormente dije que la función exponencial nunca la base era negativa. Entonces, como no puede ser negativa la base, esto no es una función exponencial y no va a tener características. Vemos acá, la función no es exponencial ya que la base es negativa. Y según las características de esta, la base nunca puede ser negativa, ni tampoco 0, ni tampoco 1. Como segundo ejemplo tenemos f de x es igual a 1/4 con exponente x. Vean que todas las funciones exponenciales tienen un exponente x o una letra, sea cual sea. Ok, lo primero que tenemos que saber es a qué caso pertenece nuestro ejemplo. En este caso vean que el número de la base es 1/4. Existen dos casos, o es mayor a 1 o es un valor entre 0 y 1. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Vamos a agarrar 1/4 y lo vamos a anotar en la calculadora y lo vamos a pasar a decimales. Entonces metemos en la calculadora 1/4, le damos igual, lo pasamos a decimales y vemos que es 0.25. Al ser 0.25 nos damos cuenta que pertenece al caso donde a es un valor entre 0 y 1. Con ello vamos a las características que les mostré anteriormente y completamos con todas las que eran para cuando la base esté entre 0 y 1. Dominio R, codominio R positivo, ámbito R positivo, intersección con X no hay, intersección con Y 0,1, régimen de variación decreciente, asíntota al eje X por la derecha, y la gráfica sería decreciente. Con ello ya podemos hacer la práctica. Vean que en la práctica la primera hojita es completar con las características. Vean que se les da ya el caso. Y usted nada más buscan las características que se le dieron arriba, la característica que deben completar. Luego se les da, como en el ejemplo que expliqué, un número, que en este caso sería 8 tercios. Ese 8 tercios lo metemos en la calculadora a ver si es un valor entre 0 y 1 o es un valor mayor a 1. Y completamos con las características. Recuerden que también tenemos que dibujar la gráfica. Finalmente tenemos algunas preguntas de marca con X que igual se hacen con las características que se mencionaron arriba. Es nada más de ir leyendo, analizando un poquito. Bueno, muchísimas gracias por la atención que prestaron. Espero les haya servido la explicación. Igual les aclaro dudas por WhatsApp o por Teams si tienen alguna duda.